Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias, novedades y chismecitos sobre el fascinante mundo de las producciones otomanas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a hacer algo un poquito diferente. Dejaremos de lado los dramas que están arrasando actualmente para echar un vistazo al futuro. Sí, así como lo oyen, nos adentraremos en el año 2025 para descubrir qué nos tienen preparado los estudios turcos. Y creedme, hay cosas muy interesantes en el horizonte. Vamos a hablar de las series más esperadas, de los regresos más anticipados y, por supuesto, de las sorpresas que aún no hemos visto venir. Pero antes de que empecemos a desgranar toda esta información jugosa, tengo que hacerles la petición de rigor. Si son nuevos por aquí y les apasionan las series turcas tanto como a mí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones. Ya somos una comunidad enorme y en constante crecimiento, y me encantaría que formaran parte de ella. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. El año 2024 ha sido un año fenomenal para las series turcas. Hemos visto historias cautivadoras, actuaciones estelares y producciones que han roto récords de audiencia en todo el mundo. Pero como siempre, los estudios turcos no se duermen en los laureles y ya están trabajando a toda máquina para ofrecerles contenido aún más emocionante en el futuro. El nivel de producción ha escalado, la calidad de la fotografía y la dirección han mejorado significativamente y la narrativa se ha vuelto más sofisticada, lo que ha contribuido a su éxito global. Empecemos hablando de una serie que lleva meses generando un hype tremendo, El legado de la sultana. Esta producción, ambientada en el Imperio Otomano, promete ser una epopeya llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y, por supuesto, un romance apasionante. Los rumores apuntan a que la serie contará con un presupuesto altísimo y que los efectos especiales serán de primer nivel. Además, se habla de la participación de algunos de los actores más importantes de Turquía, aunque aún no se han confirmado nombres. Lo que sí sabemos es que la historia se centrará en la vida de una sultana poderosa y ambiciosa, dispuesta a todo para proteger su legado. Sin duda, una serie que no nos podemos perder. La serie se rumorea que explorará la vida de una sultana en particular, Kösem Sultan, cuya influencia en la política otomana fue inmensa. La serie no solo se centrará en su ascenso al poder, sino también en las complejidades de sus relaciones personales y las difíciles decisiones que tuvo que tomar para mantener su posición. Las escenas de batalla, según las filtraciones, serán espectaculares, con cientos de extras y una recreación detallada de la vestimenta y las armas de la época. Se ha hablado de que la producción está utilizando tecnología de punta para crear efectos visuales que superen a cualquier otra serie histórica turca. El nombre de Bergüzar Korel, conocida por su papel en Las Mil y Una Noches, ha sonado con fuerza para interpretar a la sultana, aunque nada es oficial aún. Otra serie que está en boca de todos es La Ciudad Perdida. Se trata de un thriller policíaco ambientado en Estambul, que promete mantenernos al borde del asiento desde el primer episodio. La trama gira en torno a un detective atormentado por su pasado, que se ve envuelto en una conspiración que lo llevará a descubrir los secretos más oscuros de la ciudad. Se dice que la serie tendrá un ritmo trepidante, giros inesperados y una ambientación oscura y realista. Además, el elenco estará encabezado por un actor muy querido por el público, que regresa a la televisión después de varios años de ausencia. Prepárense para una historia llena de suspense y acción. La Ciudad Perdida promete ser una bocanada de aire fresco en el género de los thrillers turcos. A diferencia de las series policíacas convencionales, esta se adentrará en los barrios marginales de Estambul, mostrando una realidad cruda y sin filtros. La trama se inspirará en casos reales de corrupción y crimen organizado que han sacudido a la ciudad. El director, reconocido por su trabajo en películas independientes, buscará crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica que refleje la desesperación de los personajes. El regreso del actor protagonista, Kıvanç Tatlıtuğ, ha generado una gran expectación entre sus fans, que lo han echado de menos en la pantalla chica. Se espera que su interpretación sea intensa y conmovedora, mostrando las cicatrices emocionales de un detective que ha perdido la fe en la justicia. Pero no todos son dramas históricos y thrillers policíacos. En 2025 también tendremos comedias románticas para alegrarnos el día. Una de las más esperadas es Amor en el Bósforo, una serie que nos cuenta la historia de una joven diseñadora de moda que se enamora de un apuesto empresario durante un crucero por el estrecho del Bósforo.
La serie promete ser fresca, divertida y llena de encanto con unos paisajes espectaculares de Estambul como telón de fondo. Además, los protagonistas tendrán una química increíble, lo que seguramente hará que nos enamoremos de su historia de amor. Ideal para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. Amor en el Bósforo buscará capturar la magia de Estambul, mostrando sus rincones más románticos y pintorescos. La serie contará con una banda sonora alegre y pegadiza, que acompañará las aventuras de los protagonistas. Se ha filtrado que la diseñadora de moda estará interpretada por Demet Özdemir, conocida por su papel en Erkencikus, mientras que el empresario estará interpretado por Can Yaman, famoso por su participación en Dolunay. La combinación de estos dos talentos promete ser explosiva y generar una gran química en la pantalla. La serie explorará temas como el amor a primera vista, los desafíos de las relaciones a distancia y la importancia de seguir tus sueños. Y hablando de comedias románticas, no podemos olvidarnos de El secreto de la mansión, una serie que mezcla el humor y el misterio de una forma muy original. La historia se centra en una joven camarera que es contratada para trabajar en una lujosa mansión, donde descubre que la familia que vive allí guarda un secreto oscuro y divertido. La serie promete ser ingeniosa, llena de situaciones cómicas y con unos personajes muy carismáticos. Además, el misterio que rodea a la familia mantendrá al público enganchado hasta el final. Una propuesta diferente y muy entretenida. El secreto de la mansión se inspirará en las clásicas comedias de enredos, pero con un toque moderno y original. La serie jugará con los clichés del género, subvirtiendo las expectativas del público y sorprendiéndolo con giros inesperados. La mansión, que será el escenario principal de la serie, estará llena de pasadizos secretos, habitaciones escondidas y objetos misteriosos. La familia, compuesta por personajes excéntricos y extravagantes, esconderá un secreto que podría cambiar la vida de la protagonista para siempre. Se ha rumorado que la actriz que interpretará a la camarera será Aybüke Pusat, conocida por su papel en Her Yerdesen. Su carisma y talento para la comedia la convierten en la opción perfecta para este papel. Pero las novedades no se limitan a las series nuevas. En 2025 también tendremos el regreso de algunas de nuestras series favoritas. Una de las más esperadas es la segunda temporada de El Guardián de Estambul, la serie de fantasía que nos sorprendió a todos con su originalidad y efectos especiales. En esta nueva temporada, el protagonista tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos y descubrir secretos aún más oscuros sobre su linaje. Se espera que la serie sea aún más ambiciosa y espectacular que la primera, con escenas de acción impresionantes y una historia aún más profunda. Prepárense para un viaje lleno de magia y aventura. La segunda temporada de El Guardián de Estambul se adentrará en la mitología turca, explorando leyendas antiguas y personajes olvidados. El protagonista, interpretado por Atay Ulusoy, tendrá que aprender a controlar sus poderes y a aceptar su destino como protector de Estambul. La serie contará con nuevos personajes, tanto aliados como enemigos, que pondrán a prueba su lealtad y su valentía. Se ha filtrado que la producción está utilizando tecnología de realidad virtual para crear escenarios impresionantes y efectos especiales realistas. La trama se volverá más compleja y oscura, explorando temas como la corrupción del poder, la lucha entre el bien y el mal y el sacrificio personal. Otra serie que regresa con fuerza es La Reina de la Noche, el drama romántico que nos robó el corazón con su historia de amor prohibido. En esta nueva temporada, los protagonistas tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y luchar por mantener viva su pasión. Se espera que la serie sea aún más intensa y emotiva que la primera, con unas actuaciones estelares y una trama llena de giros inesperados. Prepárense para llorar, reír y sufrir con esta historia de amor incondicional. La Reina de la Noche explorará las complejidades del amor prohibido, mostrando las dificultades y los sacrificios que implica mantener una relación en contra de la voluntad de la sociedad. Los protagonistas, interpretados por Mary Muzerli y Murat YLDRM, tendrán que enfrentarse a sus propios demonios y a las presiones externas para poder estar juntos. La serie se adentrará en el pasado de los personajes, revelando secretos oscuros que podrían poner en peligro su relación. Se ha rumorado que la trama se inspirará en hechos reales, lo que le dará un toque aún más realista y conmovedor. La música, que jugará un papel fundamental en la serie, estará compuesta por artistas reconocidos a nivel internacional. Y por último, pero no menos importante, tenemos el regreso de Los Inocentes, el drama familiar que nos conmovió con su realismo y sensibilidad.
En esta nueva temporada, los personajes tendrán que superar nuevos obstáculos y reconstruir sus vidas después de los traumas del pasado. Se espera que la serie sea aún más conmovedora y esperanzadora que la primera, con unas actuaciones impecables y una trama que nos hará reflexionar sobre la importancia de la familia y el perdón. Prepárense para una historia que les tocará el corazón. La segunda temporada de Los Inocentes se centrará en el proceso de curación de los personajes, mostrando cómo aprenden a vivir con sus traumas y a construir un futuro mejor. La serie explorará temas como la salud mental, la superación personal y la importancia del apoyo familiar. Los actores, que han recibido numerosos premios por su trabajo en la primera temporada, volverán a darlo todo en esta nueva entrega. Se ha filtrado que la trama se inspirará en historias reales de personas que han sufrido traumas similares, lo que le dará un toque aún más auténtico y conmovedor. La serie buscará transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia, mostrando que es posible superar cualquier obstáculo con el apoyo adecuado. Pero eso no es todo. Además de estas series que ya están confirmadas, hay muchos rumores sobre otros proyectos que podrían llegar en 2025. Se habla de una serie de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico, de un drama médico que nos mostrará la vida de los médicos en un hospital de Estambul, y de una serie de época que nos transportará a la Turquía de principios del siglo XX. Las posibilidades son infinitas. La serie de ciencia ficción, que aún no tiene título confirmado, se rumorea que estará inspirada en la obra de Philip K. Dick. La trama se centrará en una sociedad controlada por la tecnología, donde la libertad individual es un bien escaso. El protagonista, un joven hacker, tendrá que luchar contra el sistema para liberar a su pueblo de la opresión. El drama médico que se desarrollará en un hospital público de Estambul mostrará la realidad de los médicos que trabajan en condiciones precarias. La serie explorará temas como la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la presión emocional que sufren los profesionales de la salud. La serie de época, que se ambientará en los años previos a la Primera Guerra Mundial, contará la historia de una familia aristocrática que se ve afectada por los cambios políticos y sociales que sacuden a Turquía. Lo que sí es seguro es que 2025 será un año lleno de emociones para los amantes de las series turcas. Tendremos historias para todos los gustos, desde dramas históricos y thrillers policíacos hasta comedias románticas y series de fantasía. Además, contaremos con el regreso de algunas de nuestras series favoritas, que nos seguirán sorprendiendo con sus tramas y personajes. Así que prepárense para un maratón de series turcas que no olvidarán. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este vistazo al futuro de las series turcas en 2025. Como han podido ver, nos esperan muchas sorpresas y emociones fuertes. Estoy deseando ver todas estas series y compartirlas con ustedes. Para resumir un poco lo que hemos visto, en 2025 tendremos el estreno de series tan esperadas como El legado de la sultana, La ciudad perdida, Amor en el Bósforo y El secreto de la mansión. Además, disfrutaremos del regreso de series tan queridas como El guardián de Estambul, La reina de la noche y Los inocentes. Y por supuesto, estaremos atentos a los rumores sobre otras series que podrían llegar en 2025. Sin duda, un año lleno de emociones para los amantes de las series turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué serie les ha llamado más la atención? ¿Hay alguna serie que estén esperando con especial entusiasmo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y para terminar, les invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de series turcas. Adiós.